ese suceso perro en el 49 que va con la expedición que se encuentra a Bonampak. La expedición a Bonampak, ¿no? Sí. Bueno, cuéntalo. Sí, bueno, no, pues ya. Cuéntalo tú, José Luis, ya me quitaste. No, cuéntalo tú, por favor. No, quiero. No, por pues favor. ahora ya no quiero. No. Bienvenidos a No es una tesis, el podcast donde puedes acercarte al mundo del arte mientras esperas tu turno para votar. Qué hueva, ¿no? La verdad, yo no sé para qué votamos. Siempre son los De todas mismos formas, todo el está tiempo. de la chingada. Ya da igual. Abajo la clase política. Sí, no, pues ya no Anarquía, sé si... No, ya no sé si abajo el Bakunin. sistema o abajo qué. Ya todo está demasiado podrido. Sí, ya. Sí, bueno, en este sistema al menos sí. Yo ya saben que siempre me vengo quejando de eso día tras día, episodio tras episodio. Y bueno, ¿cómo estuvo tu semanita, José Luis? Jodida. Sí. Jodida. Tuve fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Esas cosas que dan cuando te aplicas la vacuna Cancino para profesores. Ay, pobrecito. No, jodidísima tu semana, ¿no? Ya está vacunadito. Esta semana me volví inmortal. Sí, bueno, privilegiado, ¿no? Y quejándote del sistema tú, y mira, ya No está con vacunado. privilegiado. Los maestros son los que más sueldos más bajos ganamos en toda la sociedad. Privilegiados otros. Sí, bueno, los sí, maestros en ese sentido, ¿no? Sí, yo diría más bien qué poca madre, ¿no? Por los maestros. Sí, pues ganan bien poquito. Pinches chingas bien cabrones. Los niños no los respetan. Y los papás menos. Tienes que ir a perder el tiempo a los los consejos técnicos, que nunca se dice nada importante. Sí, como pues en todas las juntas, ¿eh? ¿Tú alguna vez has estado en una junta donde algo importante, donde se llegue a algún acuerdo que sí tenga importancia? No, según yo, las juntas no sirven para una generalmente chingada. Acuerdos y cosas importantes se tratan en pues lugares donde hay alcohol. ¿No? Sí. La Ahí es donde verdad. se forjan las mejores amistades, Sí. los mejores tratos se cierran, ¿no? Claro. Así es. Como dice Sadoma aquí, el hombre que solo quiere ver el mundo arder. Y hoy es un episodio especial. Así es. Bueno, de hecho estamos transmitiendo. No sé si ya se dieron cuenta que el foro es diferente. Por si no se habían dado cuenta. Por si no se habían dado cuenta, dense las tres. Estamos transmitiendo desde la Galería de Arte Delos, que justo anda con una buena exposición de Raúl Anguiano. De hecho, esta es casa de esta exposición de Raúl Anguiano, que seguido pues la sacan a pasear y hacen temporaditas. Y pues precisamente por eso hablaremos de Raúl Anguiano en este especial de No es una tesis. Bueno, claro, está acompañada de arte escultórica de Delos, que es además también artista residente de esta galería. Entonces, pues, sin más, Raúl Anguiano, el buen Raúl, que nace en 1915, me parece, ¿no, José Luis? Raúl Anguiano Valadez, que nace en Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, ¿no? En 1915. Así es. Y considerado como el último muralista mexicano, ¿no? Por muchos. Pues sí, y en sí, ¿no? De esa tradición del muralismo mexicano que nace post-revolución mexicana, con Diego Rivera, Orozco. Que él pertenece a una generación después de ellos, ¿no? Claro, ellos son pues no precisamente sus maestros, pero digamos como una especie de inspiración para... Bueno, de hecho, para en palabras de mucha Anguiano, parte de su obra. Sí, se inspira, ¿no? En los grandes muralistas mexicanos anteriores a él. Sí, Anguiano dice que, por ejemplo, Diego Rivera se portaba muy bien con él cuando le preguntaban que quién podía seguir su legado. Mencionaba a otros dos que no me acuerdo. Y Anguiano. Y Anguiano también. Sí. Claro. Entonces decía que, bueno, pues se portaba como de manera muy condescendiente, ¿no? En ese sentido, porque ya lo nombraba como un sucesor del muralismo. El heredero del muralismo. Sí. Y que sí, porque, bueno, pues, ¿qué otros muralistas sobrevivieron hasta el 2016 que falleció
Sí, Anguiano. sí, no, pues prácticamente fue el último, o sea, fue ya lo último que quedaba. De hecho, pues murió ya bastante grande, después de haber hecho una vida intensa, ¿no? Sí, nunca dejó de Metida... pintar, nunca dejó de dibujar, nunca dejó de hacer gráfica porque, bueno, en algún momento de su vida él fue el fundador del taller gráfico de la Ciudad de México. No me acuerdo cómo se llama ese taller. Taller de gráfica Ajá. popular, que fue en 1944 o 1945, por ahí, cuando fundó este taller. Así es. Y más bien, lo que hizo entre 1944 y 1945 con este taller fue sacar algunos carteles contra el fascismo porque estaba en proceso la Segunda Guerra Mundial. Así que Anguiano pertenece también a estas corrientes de artistas que pertenecen a la izquierda, o sea, que tienen este tipo de ideas. Siempre, de hecho, desde niño le llamó la atención toda la cuestión política, la cuestión social, así que siempre estuvo cerca y la temática de su obra casi siempre está enfocada a lo popular, al indigenismo. Claro, bueno, yo en ese sentido siempre he pensado porque pues generalmente te encuentras que Anguiano es un pintor costumbrista, sobre todo hablando de su pintura y su gráfica. Siempre se habla de Anguiano, sí, pintor costumbrista, pero creo que Anguiano más bien pintaba esa realidad del México profundo, que es algo que descubre en la selva lacandona prácticamente. En varios lugares y en la selva lacandona también, en ese suceso sí, sobre todo ese chingoncísimo. suceso perro en el 49 que va con la expedición que se encuentra a Bonampak. La expedición a Sí. Bonampak, ¿no? Sí. Bueno, cuéntalo. Sí, bueno, no, pues ya. Cuéntalo tú, José Luis, ya me quitaste. No, cuéntalo tú, por ya favor. No, quiero. No, por pues favor. ahora ya no quiero. No. No, bueno, de hecho más bien iba a esa onda de que él se da cuenta que hay una realidad mexicana que no es la realidad de las ciudades y el indígena, pues, La realidad... post-revolucionario, Sí. que es como el indígena prehispánico, sino que pues más bien toda la cultura sigue viva y pues siguen viviendo en comunidad, y eso es lo que empieza a pintar y a dibujar y a retratar. Sí, esta expedición estaba liderada por Carlos Frey, ¿no? Y bueno, iban pintores, fotógrafos, y Carlos Frey, que me parece que era arqueólogo o alguna cosa así, pero Yo supongo, que ¿no? se adelanta 15 días antes a este sitio donde empiezan la exposición, pero el suceso termina con una experiencia súper trágica en la que muere Carlos Frey y también muere Franco Lázaro Gómez en un intento, o sea, tenían una balsita en la que pasaban una planta de luz que usaban para iluminar pues todo lo que iban descubriendo de Bonampak y esto. Y entonces en una noche están intentando pues pasar cosas en la balsa mientras los otros cenan y llega una lluvia torrencial y se los lleva y mueren, cabrón. Pues sí, los peligros de la arqueología mexicana y de la arqueología al viejo estilo. Sí, pues. porque iban, o sea, no, pues claro, no iban, o sea, iban abriendo camino con machete, no es que no es un centro turístico, ¿no? No estás haciendo turismo. Estás haciendo realmente Sí, claro, pues es exploración. exploración y descubrimiento de sitios y eso, ¿no? Entonces, Claro, sí, no era cómo ha cómodo. cambiado la exploración. Ahora usan, pues, láser, ¿no? Que choca contra las estructuras y así ya hacen una maqueta digital del espacio que están explorando. Ah, ¿en serio? Sí, ha cambiado Órale. bastante y así se han descubierto pues, varias ciudades nuevas en México, sobre todo, que pues ni siquiera las han tenido que excavar, ¿no? Hasta ahora para saber cómo está el diseño arquitectónico y cómo está el urbanismo de esas ciudades. Sí. Entonces, métodos interesantes, actuales, que no había en esa época. Yo creo que por eso era más peligroso. Sí, no, y es un suceso pues súper importante que le genera una serie a Anguiano, bueno, hablando de Anguiano, ¿no? Porque de él se trata el episodio. hay que regresar. Que le genera una serie iconográfica importante, ¿no? Y entre ellas, estoy casi seguro, perdón, pintores, yo me disculpo por este episodio con todos los que se dedican a las artes plásticas,
por si digo alguna pendejada, ¿no? Yo soy músico, Bueno, pues, ¿verdad? Aún siendo músicos luego decimos bastantes pendejadas. Entonces, Sí, imagínate, total. pues hablando de artes plásticas, pues más. Cabrón. Total. Entonces, Total. estoy casi seguro que de esta serie iconográfica sale esta pintura que para los críticos es la más importante de Anguiano, que se llama La Espina, que se trata de una morra que iba con ellos y pues se entierra directamente una espina en el pie y se la saca con una navaja, empieza a sangrar y sigue caminando. Y de ahí Sí, esa sí, es sí. la De inspiración. hecho, es como la obra iconográfica de Anguiano. Pues hasta estuvo en los libros de texto de primaria. Yo me acuerdo que sí me tocaron esos libros todavía donde estaba pues esa pintura, que es un óleo y no es tan pequeño, pues mide más de 1 metro de alto y 1 metro de largo, ¿no? Sí, sí, eso una es lo que dice Anguiano. obra grande y además, pues sí es una pintura iconográfica porque pues yo la tenía hasta en mi casa, esa pintura, estaba una reproducción. Una litografía, Sí, ¿no? había una reproducción en chiquito de Órale. esa obra. Sí, sí, ahí dice Anguiano que pues agradece que por medio de la SEP, ¿no? Pues los niños lo pudieron conocer, ¿no? Aunque en realidad supongo que muchos ya crecieron y ni se acuerdan Bueno, a lo mejor de quién era esa pintura sí. o algo así, pero Exacto. definitivamente cuando eran niños pues lo vieron en algún punto y a Sí, lo mejor al a algunos menos- los impactó, ¿no? Sí, al menos la pintura estaba, que es una pintura reinteresante porque creo que precisamente Anguiano, por ser bastante de izquierda, agarra el fondo y pone la selva, pero la selva pues deforestada en sí es como una pequeña crítica que hace Ujú. en ese sentido pues a la industria maderera y a su destrucción. Y a la destrucción es tanto de la naturaleza como pues del tejido social, porque al final muchas comunidades pues acaban viviendo en las selvas, no necesariamente que siempre hayan vivido en las selvas, pero pues, más bien también cuando se empieza a hacer periferia al hombre originario de estas tierras, a los indígenas, pues los empiezan a botar hacia las orillas y acaban muchos viviendo en la selva y haciendo comunidad dentro de la selva. Es lo que hablábamos prácticamente. el episodio pasado, ¿no? Acerca de cómo se va mandando hacia la periferia todo lo que no es fifí, Claro, ¿no? todo lo que incomoda, ¿no? Todo lo que incomoda, ¿no? Y ahí en ese sentido, por ejemplo, Anguiano dice que no, lo que pinta no es nacionalismo, sino es nacional y que está basado más bien en la observación y ciertamente él pues pinta muchas cosas, aparte de lo de la selva, también pinta cosas que tienen que ver con el cabaret, con la ciudad, con los barrios bajos, ¿no? En ese sentido me pareció bastante parecido, por ejemplo, a lo que decíamos respecto a Chava Flores. Claro. Que su música nace de la observación, Anguiano también, por ejemplo. Sí, su pintura y su litografía y todo nace de ahí Sí, también. entonces no es un nacionalismo, así como con formas, como que todo, o sea, ese Sí, no es nacionalismo la tirada cuadrado. de ser nacionalista, sino más bien de pintar la realidad en sí. Por eso dice, soy un pintor nacional, Sí. no nacionalista, ¿no? Sí, y bueno, sí, Raúl Anguiano siempre, sí, muy de izquierda, porque también perteneció a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, precisamente. Está interesantísimo. de Cuando la hablamos de que- Silvestre Revueltas, yo no me encontré con el nombre de Anguiano y no lo sabía todavía, pero Claro, sí, pero también sí, anduvo también ahí, cabrón. anduvo en esa liga. Y en entrevistas ha llegado a hablar un poco de eso y se ve que sí, siempre tuvo pues ideas bastante izquierdosas. Sí, Anguiano sí. también. Sí, sí. Sí, también, fundador también, por ejemplo, de la Escuela Nacional de, no me acuerdo exactamente el nombre, como artes plásticas, escultura, que se llamaba la Esmeralda. ¿La Esmeralda? La No, estoy No casi sé, seguro güey. que se llamaba La Esmeralda o algo así. Que fue una escuela nacional, ¿no? de como artes plásticas y también lo del taller de la Gráfica Nacional y también fue maestro de la Escuela Nacional de Pintura. Sí, así Entonces, es, también tuvo ahí, por ejemplo, una labor importante en la enseñanza, ¿no? Fue, por ejemplo, maestro de Vicente Rojo y algunas otras personas que sobresalen, ¿no? Dentro de las Sí, artes que acaban plásticas. siendo también referentes nacionales, ¿no? En México del arte plástico, de la pintura. Sí, exactamente. Efectivamente.
Sí, sí. Y bueno, pues eso también le da como un lugar dentro bueno, no eso, pero obtiene un lugar dentro, obtiene un lugar dentro del muralismo, como en una especie de segunda generación de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Que es pues posterior a lo que decíamos de Diego Rivera, Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, por ejemplo. Esa gran primera generación de muralistas mexicanos. Sí, que él denominaba a él mismo o a su generación como heterodoxos de la escuela de la pintura mexicana. Porque dice que bueno, pues aunque los denominaran así, pues él ya se había salido antes también de muchas otras formas. De hecho, tuvo un periodo entre 1900, en el periodo del mandato de Lázaro Cárdenas, tiene un periodo surrealista también, que dura unos 4 años, más o menos. Entonces dice que como él siempre ya había estado intentando salirse un poco de las formas. Sí, claro, y de por sí, pues siempre se salía de cierta manera de las formas. Sí. Sí, porque hay muchos que lo comparan con Cézanne. Yo digo que no tanto, porque comparando con su pintura, no, realmente no es tan similar, pero, o sea, digamos como que sí rompía ya con formas, con las formas clásicas, digamos, ¿no? Anguiano, como también se puede ver aquí en la obra que nos está acompañando hoy en la Galería Delos, que es... Es un placer, ¿no? Sí. O sea, como que estar en una exposición de pinturas que no son reproducciones, Sí, de como obra muchas original. veces hacen aquí en esta bella y rara ciudad, con cosas, ven a ver a Da Me Vinci, acuerdo, no, ven a me ver a Da acuerdo. No, son puras cosas ahí raras. Sí, bueno, No, no diremos en qué momento es pasó ni quién lo hizo, ¿no? Es Pero hermoso estar presente donde hay pintura original. Y estamos hablando de la persona que pintó esto y siempre es como que, pues es especial, ¿no? O sea, yo me siento honrado en realidad de estar hablando de Anguiano. sí, en un lugar donde hay obra de Anguiano. Donde están sus pinturas, se siente extraño, ¿no? O sea, se siente chido, pues. Sí, hasta da pena, ¿no? Sí. Decir tonterías Sí, enfrente. sí. Y menos siendo músicos, ¿no? Bueno, y más siendo Y más músicos. siendo músicos. Más bien. Así es que es un verdadero honor poder estar diciendo aquí algunas cosas acerca de él. También invitándolos a que se acerquen a su obra, que de hecho forma parte de muchos edificios importantes en México, ¿no? Inclusive en el Palacio Nacional hay obra de Anguiano. Sí, claro. Pues de hecho fue de los primeros que expuso en Palacio, en Bellas Artes. Tenía 20 obra. años. Sí, estaba bien chavito. Imagínate, 20 años, una exposición en Bellas Artes, pues no cualquiera. Bueno, ya bien ñores, estaba bien chavito. Un chamaco. No, pero si estás joven, es 20 años y exponer en Bellas Artes, sí hay que estar cabrón. Sí, sí, sí. Hay que ser joven, pues. Sí, sí, y andaba en ese rollo. O sea, por ejemplo, en los años 30 usa el muralismo como una plataforma de denuncia de temas que estaban en proceso, como por ejemplo la guerra cristera en ese momento. Claro. Y la denuncia, ¿no? A partir de su pintura. No sé. Sí, pues ahí sí siguiendo la tradición del muralismo en sí, que es como también pues un poco de denuncia siempre. Sí, aunque le preguntan a él mismo en una entrevista que si para hacer, o sea, que si el muralismo requiere de como una crítica, ¿no? O de un tema así totalmente nacionalista. Claro, y no dice, necesariamente. Dice, pues sí, no necesariamente. O sea, realmente solo necesita contener la esencia del pintor. Claro, y ya. Sí, al final sí es eso, ¿no? Sí, bueno, y en general eso Anguiano es, ¿no? Tiene mucha obra muralística en muchos edificios, es lo que andábamos platicando, pero ya no dijimos en cuáles. Antes de tener este pequeño problema, pero sus murales, por ejemplo, bueno, de entrada, por ejemplo, importante es mencionar que junto a 5 muralistas, o sea, más bien es uno de los 5 muralistas mexicanos que tiene obra en Estados Unidos, como por ejemplo Diego Rivera, José Clemente Orozco. Él forma parte de esos muralistas. En Estados Unidos, por ejemplo, están sus obras en el consulado mexicano, y en California también hay otro mural de él. Y aquí en México, por ejemplo, así como lugares importantes donde están sus obras, están unas comisiones que le hicieron entre 1963 a 1964 para el Consorcio Químico Mexicano,
con una serie que se llama, con una obra que se llama Historia de los colorantes en México. Pues sí, consorcio químico, no podía ser de otra manera, sí, ¿verdad? exacto, me causó gracia eso. Luego, por ejemplo, también en el Museo Nacional de Antropología van a poder encontrar la creación del hombre, de la creación del hombre maya. Sí, que está basado en el Popol Vuh ese, ¿verdad? Basado en el Popol Vuh, precisamente. Y, por ejemplo, esto que decía de la obra que está en California se llama Grandeza Mexicana. Y pues ya, básicamente, sí, pues, eso bueno, es... pues también aquí en Delos pues van a poder encontrar esta, pues no tan pequeña obra que hay de Anguiano, que además pues es pues de hecho pues, eran 25 obras antes, pues, algunas se han vendido porque en el 95 llevaron obra de Anguiano a Alemania a hacer una exposición, se vendió casi toda la obra y quedó esta parte de esa exposición ahí guardada en Alemania en bodegas y pues ahora ya pertenece aquí a la Galería Delos y hacen pues exposición seguido de estas obras, entonces vale la pena darse la vuelta si usted está en Puebla y checar si está la exposición de Anguiano. Vale muchísimo la pena por quien es Anguiano y pues porque, o sea, no hay una manera más fácil de acercarse aquí en Puebla a buena obra de arte, de obra plástica, porque es gratis. O sea, solo tienes que venir y decir que quieres entrar a la exposición. Claro, pues sí. Y ya, o sea, no, súper fácil. O sea, ya el que no quiera venir es porque ya no quiere acercarse realmente a la obra, ¿no? Ya es demasiado. Sí, ya o sea, está demasiado al alcance, ¿no? Entonces, sí, bueno, hay que venir. Quedan todavía algunos días de esta exposición. Y bueno, pues ¿qué más? Pues qué más, pues nada, despedirnos y agradecer a Delos por pues invitarnos a grabar aquí en su galería y en sus espacios. Sí, realmente bastante honrados de que No es una tesis encuentre un lugar en esta galería, muy contentos, muy agradecidos. Así es. Y bueno, pues sin más, esto fue Raúl Anguiano por No es una tesis. Corte.